Gracias por estar viendo este video. El tema que hoy te quiero compartir es referente a un tema que escuché con el sacerdote de apellido Toro. Ese lo vi en un video de YouTube, en donde él alerta a los católicos acerca de los protestantes, que los protestantes le arrebatan la vida eterna a los católicos. Con este tema no quiero entrar en polémica, pero sí dejar bien en claro que no es lo que está enseñando esta persona. Hoy más que nunca debemos de analizar lo que dice la misma escritura. No creáis a todo inspirado, prueba primero si los espíritus son de Dios. Lo que enseñó él de que solamente en la Iglesia Católica vas a encontrar vida eterna, porque solamente la Iglesia Católica te da la hostia, y supuestamente a lo que él explica en ese video tú lo puedes buscar y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y no es un ataque hacia su persona, porque no es mi línea, no es mi estilo atacar así a una persona. Yo lo bendigo y deseo que en algún momento Dios le revele la verdad, porque lo que está hablando, eso sí te lo puedo decir sin temor a equivocarme, son mentiras. Es una doctrina diabólica al 100%. El hecho de que la persona participe de la hostia no le da la vida eterna. Él se basó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en donde dice el versículo 40 y vámonos para allá. Y hoy te lo voy a mostrar de una Biblia católica. Mira, esta es una Biblia católica. Esta es una Biblia católica. Vamos al libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 52 al 57. Dice ahí: quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús empero les dijo: en verdad os digo que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Ok, en este pasaje él se basaba para explicar que solamente la Iglesia Católica es la que ofrece la hostia, que las otras iglesias no ofrecen la hostia, y que a través de la hostia, es lo que él dice, la persona que participa de la hostia tiene la vida eterna asegurada. No voy a hacer mucho énfasis en todos los versículos, porque es un tema demasiado extenso, pero te voy a explicar el antes y el después. ¿Qué es lo que quiso decir en realidad nuestro Señor Jesucristo? Porque también es cierto que en ese pasaje, allá por el versículo 66, dice la escritura que algunos de los discípulos, algunos de los que le seguían, no los 12, sino algunos de los que le seguían, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Eso en el lenguaje de los judíos quiere decir: esa doctrina no es de Dios, ¿cómo lo vamos a matar y cómo no lo vamos a comer? Estoy parafraseando. Eso es lo que quisieron decir esos discípulos que en cierto momento habían seguido a Cristo. Dijeron: esta doctrina no viene de Dios. Porque los judíos ortodoxos no comen sangre así de fácil. Y pues cómo se iban a matar y a comer literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es eso lo que él quiso decir. Y la respuesta para entender ¿qué es lo que quiso decir Cristo al decir que teníamos que comer su carne y beber su sangre? Lo encontramos claramente en el versículo 35. Es un tema que ya inclusive ya había compartido en otro momento, pero al escuchar esta, pues no le puedo decir ni predicación a lo que esta persona dijo,
y si alguno lo conoce y le dice que yo estoy predicando esto, no en su contra, sino que le sirva para ilustrarlo, porque la verdad, honestamente, no te sientas ofendido si tú eres católico, pero la verdad lo que te está diciendo es una verdadera mentira. Dice la Escritura, allá en el versículo 35, a lo que Jesús respondió: yo soy el pan de vida. Fíjate bien lo que dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí está la respuesta. ¿Qué es comer la carne y qué es beber la sangre de Cristo? Venir a Cristo y creer en Cristo. Así de sencillo es esto. Pero todo esto lo tenemos que analizar al entender perfectamente el lenguaje de los judíos y entender la hermenéutica, tratar de entender a través del exegesis qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo al decirle estas palabras a los judíos. Y estas palabras se las dijo Cristo porque ellos le dijeron: es que ¿qué obra haces tú para que creamos en ti? Porque Moisés nos dio a comer maná del cielo. Y Cristo les dijo, no, de ahí empieza el diálogo. Cristo les dijo, no les dio Moisés el maná del cielo. Quien les envió el maná fue mi Padre, no Moisés, aclarando las cosas, les está diciendo. Pero Él les dice que aún así los judíos comieron de ese maná, pero murieron. Su vida era una vida de mucha desobediencia. Pero hoy le dijeron también, ¿qué obra tenemos que hacer? Vamos ahí a esta Biblia que es católica y ahí nos da la respuesta. El 28, preguntáronle luego ellos: ¿qué es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Respondióles Jesús: la obra agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado. Lo que tenemos que hacer para ser salvos no es tanto comer la hostia. No, déjame decirte que además la Biblia nunca menciona la hostia. Lo que sí menciona es el pan, es el vino, es la Santa Cena, pero nunca la menciona como hostia. Nunca en la Biblia la va a mencionar así. Celebra la cena que tipificaba la Pascua de los judíos en el Antiguo Testamento. Pero no somos salvos por participar de la Santa Cena o por participar de la hostia. La persona es salva al creer plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Y esto te lo digo, tú que eres católico, escucha la palabra, escucha el evangelio sin prejuicios, no te dejes llevar por cierta ira, sino que aprende a escuchar la palabra, porque al final de cuentas la salvación depende exclusivamente de ti. Dios ya te otorgó Dios quiere, ya hizo lo que tenía que hacer, dio la vida de su Hijo Jesús, pero ahora a ti y a mí nos corresponde aceptar o rechazar esa oferta de salvación. Porque recuerda, otra de las cosas que enseña el catolicismo es que todos heredamos el pecado de Adán y Eva. Eso es una enseñanza errada también, porque nosotros no pecamos a semejanza de Adán y de Eva. Nosotros no estuvimos en el Edén. Nosotros no comimos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto lo entendí gracias a Dios, y en una ocasión que charlé con mi hijo Edson, cuando yo todavía tenía esa postura de que habíamos heredado el pecado de Adán y de Eva, y él sabiamente, inspirado por Dios, me decía: papá, como que necesitas hacer una corrección ahí, como que necesitamos hacer una corrección, porque nosotros no estuvimos en el huerto del Edén. Y después de tiempo entendí claramente lo que Dios me quería decir a través de mi propio hijo. Lo que ellos nos heredaron a nosotros fue una naturaleza pecaminosa. Eso sí nos lleva a condenación. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todo ser humano somos descendientes de Adán y Eva. Por eso necesitamos todos la salvación. Pero la salvación no se va a alcanzar por participar de la hostia o por participar de la Santa Cena. No, los hijos de Dios no nacen por participar de la hostia. Los hijos
hijos de Dios no nacen por participar de la Santa Cena como la nombra el cristiano. No, los hijos de Dios son todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Lo dice claramente el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y el 13 lo reafirma aún más, porque dice, los cuales, en el 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está bien clara la respuesta. Entonces, lo que enseña el sacerdote Toro, de que por participar de la hostia, por eso ya tienes vida eterna, eso es una completa mentira, ¿no? Y te lo voy a leer de esta Biblia católica, lo que dice Juan 1:12, dice aquí: pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen, hasta ahí el 12, pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles poder de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el poder de ser hijos de Dios al creer en Cristo, porque anteriormente no éramos hijos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no es por participar de la hostia, no es por participar de la Santa Cena, al contrario, después te explicaré el peligro de participar de la Santa Cena de manera indigna. Pero déjame decirte, tú que eres católico, déjame decirte, esta persona dice que solamente la Iglesia Católica hace eso. No, los cristianos también celebramos la cena, nada más que le damos diferente nombre. Pero explicamos cómo debe de ser la participación. Ahora déjame decirte una cosa, y espero que no te ofendas. Iglesias de Dios, iglesias, para decir iglesias, no, ese es un término errado, porque no hay muchas iglesias. La iglesia es una sola. Lo demás son falsas iglesias, así de fácil, porque no hay 2 ni 3 iglesias. La iglesia nada más es una. Y la iglesia la conforman aquellas personas que han creído en Cristo. La iglesia es una palabra griega que significa, uno de los términos que tiene es asamblea de llamados, personas, mujeres u hombres llamados por Dios, pero no es una institución. No por pertenecer a la Iglesia Católica o lo que se le dice la Iglesia Católica, y que reconozco que es la iglesia que reconoce el Estado, reconozco que es lo que se le conoce como la iglesia oficial, pero eso es lo que dice el mundo. Pero a los ojos de Dios, la Iglesia Católica no es la iglesia de Dios. La iglesia la conforman aquellos que verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Así de fácil. Porque Romanos nos da la respuesta: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo, no es de Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene vida eterna, está bajo condenación aún. Entonces, no te dejes engañar, porque al final de cuentas, lo vuelvo a repetir, la salvación está en tus manos. Pero si por pereza tú no quieres indagar, entonces no podemos culpar a nadie de nuestra condenación. Es tu obligación, porque es la salvación de tu alma. Por eso yo te invito a que no te cierres al evangelio. Yo sé que esta persona va a seguir predicando del Toro y ha subido muchos videos, pero en cada video dice una sarta de mentiras como no tienes idea. Y no es que lo esté atacando, no es mi estilo, pero sí tengo que sacar a la luz la verdad para que no te dejes engañar. No por participar de la hostia vas a ser salvo. No, porque la Biblia dice claramente, con este voy a cerrar. Lucas, Evangelio de Lucas, y lo voy a leer nuevamente de esta Biblia católica. Porque en ocasiones los católicos dicen, dentro de lo que he escuchado cuando voy a evangelizar, es que tu Biblia es diferente. No, es que la Biblia dice lo mismo. Dice aquí: en este mismo tiempo vinieron algunos y contaron a Jesús lo que había sucedido a unos galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de los sacrificios que ellos ofrecían. A esos galileos los derramaron su sangre junto con los sacrificios paganos que ofrecía Pilato. Sobre lo cual le respondió Jesús: ¿pensáis que aquellos galileos eran entre todos los demás de Galilea los mayores pecadores porque fueron castigados de esta suerte? Os aseguro que no, y entended que si vosotros no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente. En otra versión dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Es necesario que tú procedas verdaderamente a un arrepentimiento. No te conformes nada más con decir yo creo en Jesús y pienses que puedes llevar una vida de pecado, de adulterio, de fornicación, de borrachera, porque la Biblia dice claramente, dijo Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Entonces tú puedes decir, pero yo estoy participando de la hostia, todos los días voy y participo de la hostia, pero si sigues en una vida de pecado, Cristo dijo, no, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Yo te invito a que escuches la palabra sin prejuicios y que platiques con Dios, porque Dios quiere la salvación de tu alma. Al estar hablando de esta manera, no quiero que alguien se sienta ofendido, pero sí siento celo al escuchar tantas mentiras que habla esta persona. Bendiciones para todos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, mándame tu comentario. Bendiciones para todos.